Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Vamos a ir más allá del muro. ¿Qué será una forma de ver todo lo que hay más allá del muro de la razón y de las ideas que podemos ver plasmado en el muro de Adriano, o en el muro de hielo de Juego de Tronos, o en el muro que separa el mundo de Migrath, separando de Hel, el reino de Hela, hija de Loki, donde gigantes y muertos pululan y pretenden entrar en el reino del ser humano, y donde el guardián Thor con su martillo se enfrenta a gigantes y ejércitos de muertos que quieren entrar en la realidad del ser humano. Así que, antes de empezar, por favor, dale al like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, y te pido que le des a la campanita para que te veas nuevos. Y ahora vamos a empezar más allá del muro con un programa de 2017 que realicé con el genial David Domenech. Así pues, crucemos el muro. Hola, buenas y bienvenidos a mi canal. Hoy contamos con la presencia de David Saiz. Hola, David, ¿cómo estás? Buenas, muy bien, gracias. ¿Qué tal ha ido el viaje? ¿Qué has encontrado en el borde del muro? Aparte de cambiar. No lo puedo describir, la verdad. O sea, no puedo describir. Lo único que puedo decir es que menos mal que estoy loco ya y no puedo volverme loco otra vez. Pero bueno, está ahí un tío que se pega con gigantes, que se oyen los golpes a lo lejos e impide que entren. Muy simpático, por cierto. Muy simpático. Tiene una gracia el tío. Muy listo no es, pero es cachondo como el solo. Me invitaba a cervezas, claro que yo no bebo alcohol, pero bueno. Pero borrachón, el tío, borrachón ahí, con su barba roja. Y sus guantes metálicos. Sus guantes metálicos. Su capa al viento, ¿no? Su capa de piel al viento ahí. Y ojo que parece un paleto, pero luego cuando se pone serio a repartir con el martillo. Bueno, podemos decir el nombre del cazador de gigantes. Tiene varios, pero en aquel momento el que me dio fue Thor. Nunca mejor dicho. Es un personaje de Wagner. Bueno, antes de adentrarnos en este cazador de gigantes, voy a explicar la diferencia entre el Thor y el Thor de la Marvel. Vale, para empezar, el personaje real en el cual se basa el mitológico. El personaje mitológico, tiene razón David, el personaje mitológico real en el que se basa la Marvel para hacer el personaje de Thor, es alguien que es hijo de Odín, el dios de la guerra, de la poesía y de la magia, el tuerto, el dios de la soga. Un personaje muy similar a Zeus, es un gran mentiroso, el de las mil astucias. Y bueno, Odín tiene varios hijos más, pero digamos que el héroe por antonomasia es Thor. Y Loki es un gigante multiforme. O sea, que a diferencia de los otros gigantes no puede cambiar. Los demás gigantes no pueden cambiar de forma. Él sí. Por eso puede ser pequeño, puede ser grande. Loki vive en una fortaleza en el punto de los 4 puntos cardinales. Es un lugar inexpugnable. De hecho, la única vez que lo tumbaron fue porque fueron todos los dioses ahí a entrar. Y no pudo detenerlos. Y Freya es la hermana de Thor. Y digamos... Es que seguro que Freya es la hermana de Thor. Es que me suena que hay otras versiones que no. Hombre, ten en cuenta que, a ver, sí, los mitos escandinavos tienen varias versiones. En algunas puede ser que sí, en otras que no. Quiero decir, por ejemplo, en la Marvel no es su hermana. Por ejemplo, en el mito que tú has visto hace poco, un rey ogro pide a la hermana de Thor para poder devolverle el martillo que le ha robado. Entonces, pero es que sí, que evidentemente, por ejemplo, en algunas zonas Thor es el dios principal y en otras Odín es el dios principal. Entonces, dependiendo de la zona de Escandinavia, pues tenía más poder un dios que otro. Entonces, aparte, el Thor mitológico era un hombre bastante tosco. No, porque claro, si un vikingo viera al Thor de la Marvel, ¿qué diría?
Vaya mariconada más grande, tío, sin un pelo, sin un pelo en la barba, ¿esto qué es? Aunque bueno, igual tenían esa imagen de los elfos, es posible. Aunque, bueno, pero en cualquier caso dirían, oh, pero Thor no es un elfo, Thor para ellos era el viril, el dios más viril, el dios más masculino, y había un cariño a su figura porque se identificaban con él, le veían como uno de ellos, pero divinizado, como un compadre divinizado. Así es como lo veían. Sí, pero es que ten en cuenta que los dioses, bueno, y además este dios que viene de los arios, es más antiguo. Posiblemente, es decir, los dioses son seres humanos. Los dioses son aquello a lo que puede llegar a ser el ser humano. La idealización, quizá, de lo que... Porque si te das cuenta, si a Thor le quitabas el martillo y el cinturón que le aumentaba la fuerza, ¿qué era? Poca cosa. Uno más. Un ser humano más. Sí. Más grande, posiblemente. Pero ya. Más fuerte. Exacto. Exacto. Entonces, digamos que los dioses eran lo que podía llegar a ser el ser humano, o llegar algún día a ser el ser humano. Pero bueno, los enemigos de los dioses, ya en el 723 ya se encargaron de los dioses nórdicos. Bueno, entonces ya hemos matizado que la diferencia más general es entre el Thor mitológico y el Thor de la Marvel. Que por cierto, dentro de poco se estrenará Thor Ragnarok, pero bueno, eso es otra historia que no vamos a entrar. Y bueno, ¿qué sabemos del árbol del mundo? ¿Vale? Bueno, el árbol, bueno, pues Yggdrasil, supongo que te refieres a Yggdrasil. Sí, sí. Yggdrasil es el árbol cuyas raíces, pues, son, aparte de ser roídas por un dragón llamado Nidhogg, es muy curioso el papel que tienen los dragones y las serpientes en los mitos nórdicos y en los mitos en general europeos. Y no solo indoeuropeos, porque también en Mesopotamia y en Egipto. Sí. Ten en cuenta que tanto Mesopotamia como los nórdicos fueron influidos por... Bueno, son los mismos mitos que bajaron del norte, pero versionados. Bueno, pues eso, Yggdrasil es el árbol que cada una de sus raíces es un mundo. Y tiene nueve mundos, los 9 mundos de la mitología nórdica. A ver si los recuerdo todos. El nuestro se llama Midgard. Midgard, que fue una palabra que fue evolucionando hasta descomponerse en Ar, que derivó en Earth, tierra, y Mid, que derivó en Middle, media, tierra media. Vivimos en la Tierra Media. Exacto, esto es la Tierra Media. Tolkien ¿Alguien? Es que también Tolkien bebe mucho de esto. Por supuesto. De hecho, hay en la mitología nórdica enanos que se llaman Gandalf directamente o Durin, personajes, nombres que luego él cogerá y pondrá a sus personajes. Boromir es un nombre vikingo, que lo sepas. También. Pues eso, Midgard es el nuestro, luego está Asgard, el mundo de los dioses Aesir, porque hay dos familias de dioses, los Aesir y los Vanir. Los Aesir son más bien guerreros, luchadores y demás, y los Vanir son como dioses un poco más del campo, de la fertilidad, de los agrícolas. Lo que pasa es que estuvieron en una guerra estas dos familias y luego hicieron la paz y se unieron, se unieron ambos pueblos. En Asgard se supone que está también el Valhalla. El Valhalla es un palacio del Asgard. Hay gente que se piensa que el Valhalla es una dimensión, un mundo por derecho propio. Bueno, no exactamente. No, el mundo es Asgard y Valhalla es el palacio. Exacto, un palacio enorme, que no te lo acabas, donde viven los guerreros ahí, todo el día están batallando y por la noche comen jabalí, comen... Sí, como el final de las historias de Obelix, acaban siempre... Sí, ahí. exacto.
Bueno, no sé, ¿digo los otros mundos o nos No, los no hace falta, saltamos? porque el que nos interesa es el que está debajo de la Tierra Media, Sí, nuestro mundo. Niflheim. ¿Te refieres a Niflheim? Hell, sí. Hell, sí, sí. Donde viven los Bueno, también se llama Hel porque la diosa que lo gobierna es Hela, que es una diosa que recuerda a cierto enemigo de Batman. Recuerda a Dos Caras. Al igual que Dos Caras, la diosa es una mujer que tiene la mitad de su cuerpo putrefacto y cadavérico. Por lo menos así se la representa. Es hija de Loki. Es una de las hijas, es una de los hijos de Loki, que tuvo unos hijos terribles y un poco raros. La genética de los dioses, por lo visto, es muy lábil y muy maleable, porque Loki tuvo hijos con una giganta, creo que se llamaba Angboda, y entre los hijos que tuvo, uno fue Hela, otro fue el lobo Fenris, o sea, sí, un lobo. De un par de gigantes nace un lobo, no se sabe por qué. Ten en cuenta que Loki, a diferencia de los demás gigantes, es un multiforme. Su genética no es estable. Exacto. Mira, de hecho, en la versión de la Marvel eso es real. O sea, él puede cambiar de 1000 formas y de tamaños. Puede ser, por eso te digo que el lobo Fenris también perfectamente nace de eso, de una genética inestable. Y el otro hijo monstruoso es la serpiente Jormungand, que cuando nace es un horrible gusano que lo cogen y lo tiran ahí al agua, y ahí en el agua empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer horriblemente hasta que se acaba convirtiendo en un abominable bicho reptiliano que es capaz de rodear toda la Tierra. La serpiente de Migrath. O sea, que me estás diciendo que debajo de la Tierra plana, en vez de los elefantes están rodeados por una serpiente. Bueno, puede que haya sitio para todos, ¿no? Igual están los elefantes y la serpiente. Encima de la tortuga, ¿no? Sí. No, esta serpiente se está destinada... Bueno, Thor y ella se han pegado varias veces. Son los antagonistas. O sea, aquí cada oveja con su pareja. En la mitología nórdica cada dios tiene un antagonista y un enemigo. Y en el caso de Thor es la serpiente Jormungand. Que no vamos a adelantar el final, porque cuando lleguemos al Ragnarok, ahí tendremos un problema. Bien, bien. Hel también tiene un inconveniente, aparte de los gigantes, que son los muertos. Los tumularios, los muertos vivientes de las leyendas nórdicas son especialmente terroríficos. El nombre del muerto viviente es Draugr, que sirvió de inspiración a Tolkien para sus tumularios, porque se supone que son muertos que están en los túmulos, y son muertos que normalmente en vida fueron guerreros o líderes y siguen manteniendo su inteligencia en la muerte. Si fueron buenos guerreros, después de muertos siguen siendo buenos guerreros. Si fueron magos de las runas, después de muertos siguen siendo magos de las runas, y son poderosísimos. Y son peligrosos, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes dónde puedes verlo bien eso? En los caminantes blancos. Sí. O sea, el Juego de Tronos, eso el Martin lo plasmó e idealizó de una forma increíble. O sea, tenemos un muro, fíjate tú, un muro, que ese muro que fue sacado del mundo de las ideas tiene hasta una base real. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? El muro de Adriano, que separaba el mundo civilizado de los bárbaros. Espero que esto no desemboque, o igual sí, ¿por qué no? En el muro, ya me entiendes. El muro de Pink Floyd. No, ya, pero ese muro es del siglo XX. Estamos yendo... pero igual tiene algún eco. A fin de cuentas se trata de un muro que representa el aislamiento. A fin de cuentas puede que sea inconsciente. No digo que los de Pink Floyd se copiaran de... No, ya, pero el muro de Adriano separaba el mundo civilizado de los bárbaros.
El muro de hielo de Juego de Tronos, en principio, retenía a los bárbaros y a los gigantes. Y una amenaza más antigua que estaba dormida, que va a ser cuando empezaron a... Cuando empezó con el mundo del verano, los niños del verano, porque no han conocido un invierno, empieza a venir un invierno duro, es cuando los caminantes blancos pueden bajar a conquistar la tierra. Bueno, no sé si llamar Tierra Media el mundo del Juego de Tronos, los 7 reinos, a conquistar los 7 reinos. Entonces, en el plano de las ideas, el muro detiene, por un lado, a los gigantes, que no son pequeñitos, como bien has visto. Por algo les llaman gigantes. No, pero joder, no me esperaba que fueran tan grandes. y retiran los muertos. Pero estos muertos no son descerebrados tipo George Romero. Como te habían dicho, son elementos muy peligrosos. De hecho, se acercarían bastante... ¿Crees que se acercarían mucho al del Juego de Tronos? Este tipo de muertos. ¿Están bien plasmados el Juego de Tronos en los caminantes blancos? ¿Cómo serían los muertos de los vikingos? Es que quizá los de los vikingos aún serían más duros. Porque, mira, esta mañana leía un artículo y lo explicaba y decía, si tuviéramos que imaginar... A ver, era un blog de juegos de rol. Entonces, usando una palabrería propia de los juegos de rol, decía, imaginaos una mezcla entre los monstruos de Dungeons and Dragons de el Lich, la momia y el vampiro, combinados en una sola criatura. Un Lich es un mago muerto viviente. Una momia, pues ya sabemos lo que es, y un vampiro también. Pues imagínate eso, pues con todo el poder y todo. Aunque se dice que cuando hablan, que no hablan mucho, porque no tienen mucho que decir, la verdad, pero cuando hablan en rima. Claro, en verso. La magia original se plasmaba así. Ejemplo, Tom Bombadil, ¿te acuerdas? Sí. Pues fíjate, no lo muestra mucho, pero Tolkien sí que creo que lo plasmó, aunque los muestra muy poco. Sí que son elementos sumamente peligrosos. No sé si te acuerdas del Tolkien como los plasma. No, la verdad es que no. Aparecen 2 veces en la Comunidad del Anillo y más adelante, cuando Frodo, Sam y Gollum están recorriendo una laguna llena de muertos, se puede... Bueno, de hecho en la película aparece que se queda... Los del Sagrario, ¿te refieres? Sí, que se queda ahí Frodo mirando y de no ser porque lo sacan, casi se lo comen. O sea, pero son elementos bastante chungos. Pues, o sea, son unos elementos que están sin explotar, se podría decir. O sea, son un tipo de muerto que es heavy, peligroso, no es un descerebrado y no quiero saber lo que pasaría si cayera algún ser humano en sus manos. Tenían poderes como, a ver, aparte de poder lanzar maldiciones y demás, sí, podían transformarse en gas, como en vapor y en animales. A veces en animales terroríficos y de aspecto macabro, como por ejemplo un toro desollado. Sí. De hecho, joder, no sé si te acuerdas, tú no sé si sigues Juego de Tronos. La verdad es que estoy algo desenganchado. Hay un final de capítulo que te ves un caminante que va encima de un caballo cadavérico y lleva un niño y lo lleva al montículo sagrado donde el mago de ellos lo transforma en lo que sería un caminante blanco. Porque hay 2 tipos, lo que sería el propiamente dicho y el infectado. El infectado es el zombie, el que se levanta. Y para que los bárbaros les tengan miedo, ¿cómo tienen que ser? Porque los bárbaros se unen huyendo de esos. O sea, los gigantes huyen de esos. Pero bueno. Entonces, Hel es un... Sí, ¿cómo lo pronuncias tú? Yo es que siempre le he llamado Hel por el tema de la Marvel. ¿Cómo lo has llamado tú, su nombre correcto? Hela. No sé si es su nombre correcto porque a fin de cuentas estos son variantes de nombres antiguos de nórdico antiguo y esos son idiomas. Sí. Entonces es un lugar peligroso. Sí, claro. Es un lugar chungo. Bueno, claro, ahí todo el mundo está muerto en principio. No, ahí ya no te pueden matar.
Hay trolls, hay ogros, hay gigantes. No, es que no deberíamos confundir ese lugar con otros lugares similares es que creo que antes he dicho el Niflheim y me he equivocado yo. El Niflheim es donde es la parte helada donde viven los gigantes de hielo. Y ahí sí es donde viven trolls y cosas y criaturas y los gigantes de hielo. Los gigantes de hielo que, por cierto, el mito que comentábamos antes del ogro que se quiere casar con Freya, no es un ogro, es un gigante de hielo. Sí. El hielo y el fuego tienen mucha importancia en los mitos nórdicos y hay gigantes de hielo y luego hay gigantes de fuego. El mundo de los gigantes de fuego es el Muspelheim. Mola. Bueno, la simbología es muy, muy importante. ¿Tú te acuerdas del árbol de Thor, no? Sí, el roble que... Sí. Que era su manifestación física en este plano. Para hablarse, o sea, la gente le hablaba como si estuviera hablando de Thor directamente. Y en el 723 lo talan los salvajes cristianos que entran ahí en Escandinavia queriendo convertir a los paganos. Y es cuando empieza a decaer el mito, bueno, a decaer los dioses nórdicos, a debilitarse. Pero bueno, también tienen un auge en el siglo XX con lo que sería la Alemania nacionalsocialista, ¿no? Aunque un auge que... Entonces, bueno, que la verdad es que es secundario el tema en la Alemania nacionalsocialista, pero está presente también. Hombre, no tiene tanta importancia como algunos pretenden, pero tampoco es algo que sea tan marginal como pretenden otros. Entonces, ¿me está diciendo que en el siglo XX los alemanes no recuperaron sus dioses? En parte sí. Sí que es cierto que poco a poco hay algo como paganizante, como lo que sí parece claro es que, bueno, no, en realidad no está muy claro, es la concepción que tenía Hitler de Dios. Evidentemente creía en Dios, pero todo parece indicar que no era el Dios cristiano. Eso parece claro. Y que si bien políticamente se declaraba católico y negociaba con la Iglesia en plan diplomático por intereses meramente políticos, hay testimonios que dicen que en privado abominaba, que incluso se conservan frases atribuidas a él en las que se ríe, por ejemplo, de la esposa de Franco, por lo devota que es. Voy a contarte, bueno, no es un secreto. Este hombre era teosofista. Hitler. Sí, y se especula con que era un mago negro. Yo no lo tengo muy claro. Yo creo, a ver, no, lo que sí lo de mago negro eso ya no lo sabemos. Yo durante un tiempo también creí eso, pero cuando lees, investigas a fondo, descubres que en realidad eso son cosas que quizá en algún tiempo de su vida sí se interesó, pero que finalmente no se le puede considerar un ocultista. El ocultista de verdad del Tercer Reich era Heinrich Himmler, que precisamente Hitler le parecía bastante absurda la manía que tenía Himmler por esas cosas. Pero Heinrich Himmler sí, Heinrich Himmler intenta ser una especie de neotemplario y hace como un castillo, bueno, el castillo ese no me acuerdo ahora cómo se llama. El castillo es en el que monta una sala que es como una imitación de la mesa redonda de los caballeros de Arturo, claro, con 13 asientos. Es que todo esto está correlacionado, porque Wagner, es que, joder, fíjate tú la relación que tenemos desde el principio de los tiempos con los gigantes, que aparece, por ejemplo, mira lo que te voy a decir, el principio de Conan, ¿eh? Sí. Dice Conan, al principio estaba Cron es Dios aquí en la Tierra. Y estaban los gigantes. Y en la oscuridad de la noche los gigantes le roban el secreto del acero a Cron. Entonces, de ahí te describe una explosión nuclear. El cielo y el viento y el fuego tiraron a más a esos gigantes. O sea, que eso ya casi con los Nephilim, que tú te acuerdas la descripción que dan
los exploradores cuando llegan a Moisés, oye, tío, que esto... Que somos langosta, que somos hormigas al lado de esto. Pues eso. Y en el mito mismo de los vikingos, la tierra se construye en el cuerpo de un gigante. Sí. Ojito, ¿eh? Ymir, el gigante primordial. Exacto. Porque quieras o no, la versión de John Milius de Conan es una versión totalmente nihilista. O sea, a Nietzsche y a Wagner les encantaría esa película. Posiblemente. Pues, pero bueno, estamos en un punto en el cual los dioses nórdicos se rehacen. Y Wagner los rehace. Ejemplo, el Oro del Rin, el ocaso, bueno, tiene una trilogía que es el Oro del Rin. Luego tiene el tema de Parsifal, que ahí ya se mete con el rey Arturo, el tema Arturo. Y Parsifal es un nuevo Jesucristo. Un aumento. Parsifal, hablando claro, es el superhombre de Nietzsche. Así de claro. A lo que puede llegar a ser todos, bueno, a lo que podría llegar a ser el ser humano. Pero, bueno, si no se lo comen los gigantes o los muertos atraviesan el muro de hielo. Que esta temporada de Juego de Tronos creo que pasará eso, que los muertos atraviesan el muro de hielo. Pero no vamos a meter spoilers, ¿verdad, David? No, yo... ¿Te gustaría que te metieran un spoiler de Juego de Tronos? Es que luego te meten spoilers y luego resulta que es el revés de lo que dice el spoiler. O sea, ¿qué más da? Bueno, es verdad. Yo me acuerdo cuando yo hice el spoiler de Negan, porque yo sabía que Negan mataba a Gren, pero bueno. Aún así no me... Avisé de que había spoilers y no me llovieron muchas críticas por eso. Pero es bueno. que ya da igual porque no, los spoilers tampoco lo van a contar. Hombre. Vale. Por cierto, tú sigues Walking Dead, ¿no? Pues no. Eso es que te iba a contar cómo acaba Negan, pero mejor. Pero sí. No. Sería una putada, ¿no? Bueno, siempre puedo leer el cómic, que seguro que es diferente. Sí, bastante, mucho. Sí, está bastante. Pero bueno, el tema es ese. Entonces, sí que había una recuperación de los dioses antiguos. Joder, el trabajo de Wagner lo muestra. Que desgraciadamente era un mal planteamiento. Bueno, ¿puedo contar una tontería? Bueno, en tu esto caso lo oí, no es una tontería. Pero bueno. Esto lo oí en un programa esotérico hace muchos años. Claro, es una tontería porque la persona que lo contaba no era tampoco muy fiable, era un presunto miembro de los Rosacruz-Amor. Contaba que estaban hablando de Carl Gustav Jung, y hablaba de los arquetipos junguianos y decía que en una entrevista que hizo Jung en los años principios de los 30 o así, decía que había señales de que estaba a punto en el norte de Europa de despertarse el arquetipo de Odín, algo así como de, no sé si decía Odín el victorioso, Odín, no, un sobrenombre, Odín el no, que cuando camina lo deja todo arrasando, no deja nada, no deja piedra sobre piedra. Hombre, a ver, Odín es el dios de la guerra, de la poesía y de la magia, y otros atributos. Ya sabes que va en un caballo con 8 patas, con 2 lobos y 2 cuervos, que le van dando información y tienen un significado. Realmente la guerra barrerá Europa en un futuro no muy lejano. O sea, que tampoco desatinó el hombre con su predicción. No, pero lo que se supone que lo dijo justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Se Pues decía, en el norte de Europa está a punto de despertar el arquetipo de Odín arrasador. Pues atinó de pleno, ¿eh? Porque no dejaron piedra sobre piedra. De Varsovia no quedó nada. Más de verdad, no quedó una piedra sobre Varsovia. Pero bueno. No, pero lo que quería llegar antes de que nos metiéramos con esta tradición es que si te das cuenta, sí que había cierto misticismo, porque tú no podías recuperar la religión germana sin el misticismo que iba con ella. Era imposible. Sí. O sea, que realmente sí que había cierto esoterismo. No, eso seguro. Otra cosa es que... En el Tercer Reich había algo ahí más o menos místico. Pero te digo una cosa, este hombre, Hitler,
tenía que ser esoterista, o por lo menos a nivel muy básico, porque si era teosofista, ¿no? Era un pintor teosofista. Tenía que tener cierto conocimiento mínimo, ¿no? A ver, solo se sabe que parece ser que tenía ejemplares de la revista Ostara, la revista astrológica y ocultista, que él conoció al editor de esa revista, que era von Liebenfels, que era un monje que estaba un poco más para allá que para acá, un monje católico que fue el que hizo escribió una serie de tesis antisemitas y antijudías, con unas bases cristianas que, bueno, que estaban un poco arregladas, o sea, trucadas. Se inventó su película, ¿qué cojones? Vamos. Se inventó una mierda mezclando churras y merinas con lo de Adán y Eva, y no me acuerdo qué justificación puso, una cosa así, algo relacionado posiblemente con Caín, que Caín era hijo del diablo en realidad, porque Eva y el diablo, o sea, la serpiente cuando tentó a Eva, la serpiente con Eva, y de ahí salió Caín, que es el padre de los judíos, una serie de chorradas. Sí, tiene pinta de ser muy chorro. Vale. Bueno, y el hombre se sabe que también usaba mucho la cruz gamada, la esvástica, lo mismo que la Sociedad Teosófica de Blavatsky. Bueno, ya hemos dejado claro eso. Y... No, claro del todo no, porque también se dice que al final acabó perdiendo su fe en la astrología después de una serie de fallos que tuvo. Hombre, a ver, ¿has leído su libro? Que creo que eso no. es su lucha, creo que se llama. Tampoco. Sí, no. Dicen que no es un... De hecho, se pueden comprar en castellano. Dicen que no es una obra muy profunda. O sea, que no, tampoco se come mucho el tarro. Para un libro que escribió, no. Los entendidos dicen que no, que el hombre no... Como pintor a lo mejor era muy bueno, pero que como escritor no era su fuerte. Aunque dicen que no lo escribió ni él, sino que él solo lo dictó. Pues qué clase de artista eres, ¿no? Que no, joder, que me has entendido, ¿no? Que mierda, qué artista eres tú que dejas que tu libro, que es lo que va a quedar después, lo escriba otro. Vamos. Pero sí. Bueno, volviendo al tema de los gigantes. El tema de Thor, que por cierto, en la actualidad sigue activo, no sé si lo sabías. Sí, claro, existe una serie de religiones reconstruccionistas. La más famosa es el Asatru. Hay otras como el Odinismo y otras que intentan, pues eso, resucitar las antiguas creencias. Y en Islandia es perfectamente legal, es una religión reconocida por el Estado, y en Islandia hay unas 15.000 personas, no sé cuántas personas que creen realmente en la existencia de los elfos, por ejemplo. Bueno, nacen ahí. Y una personalidad famosa de estas creencias es la cantante Björk. Esto mejora por momentos, ¿eh? Bueno, que Björk crea en los elfos no me extraña, es una de ellos. Básicamente, Björk es una elfa. Cuidado, o te dedicarán un programa, Luis Carlos Campos. No, Luis Carlos Campos no me haría nunca caso. Es demasiado importante para mí. Bueno, entonces Thor sigue operativo, no solo ahí en la Antártida, que según ellos rodea la Tierra. Que por cierto, fíjate tú, lo que es la vida. Y vamos a dejar ya el tema de los alemanes para seguir, pero quiero hacer un matiz que siempre me ha hecho mucha gracia. O sea, tienen huevos de cortar el árbol de Thor, pero sin embargo los postes alemanes que llevan ahí desde los años 30 ni los tocan. Bueno, hay que decir que esas cosas ocurrieron en periodos de tiempo totalmente distintos. No, pero plantéate por qué no quieren tocar esos postes. A ver qué pasa. Bueno, tendrá alguna razón de peso. Sí. Cuidado, no te tiran un rayo. Pero bueno. Es que se rayan mucho. Sí. Bueno,
Thor vive muchas aventuras, se defiende el perímetro de Midgard de los gigantes, los confines del mundo, eso donde se le puede oír. Ojo, estos son mitos, ¿eh? Sí, sí. No, es que hay que especificar. Hay que aclararlo porque luego... Y tenemos una serpiente que rodea la Tierra y con la cual Thor se pega un par de veces. Pero aquí es donde el mito muestra su base de la civilización anterior y empalma con la nuestra. ¿Cómo acaba el cuento? Hay una profecía que dice que llegará un día que se llamará el Ragnarok. Bueno, no será un día. De hecho, será un periodo de tiempo largo porque comprenderá varios inviernos durísimos. Fíjate como juego El ataque de los muertos, Loki comandando un barco lleno de muertos, comandando el mundo de los, asaltando el mundo de los dioses, y se arma un caos terrible, una catástrofe que recuerda mucho a la descripción del Apocalipsis también, aunque también es muy diferente. También se hablan de algunos fenómenos similares como la luna de sangre y similares. O sea, que lo mejor está por venir. Sí, sí. O sea, que y es entonces cuando será la batalla final. La batalla final. Esta es la gran diferencia entre el Ragnarok y el Apocalipsis. En el Apocalipsis se supone que el mundo viejo es destruido para crear uno nuevo. Y después el bien derrota al mal. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra. En el Ragnarok los dioses mueren. Sí. En el Ragnarok, he dicho antes que cada oveja con su pareja en la mitología vikinga, es decir, cada deidad, cada divinidad tiene un antagonista. Y en el Ragnarok se producen todas esas luchas finales de cada uno con su antagonista y se matan entre ellos. Thor se enfrenta a la serpiente Jormungand y tanto Jormungand como Thor mueren. Y lo mismo pasa con Odín y creo que es el lobo Fenrir, sí. Si lo recuerdo. Sí, y bueno, y Heimdall y otro dios, creo que es Loki. Loki y Heimdall se matan entre ellos. Sí, pero ahora te voy a hacer la traducción. Estos son mitos arios. ¿Y cómo acaba esto? Que del árbol del mundo sueltan una pareja de especímenes que es el hombre actual. Por lo que el apocalipsis nórdico es el génesis de los judíos. Pero bueno, porque son indoeuropeos. Quiero decir, que el mito casa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Los judíos son indoeuropeos? Los judíos son arios. O sea, no. Me sé de unos que les va a dar algo, les va a dar un síncope. Vamos a ver, son semitas, y los semitas son arios que bajaron cuando entraron hacia la India, unos se fueron hacia la India y otros se fueron hacia lo que es Persia. Entonces, vale. De hecho, mira, por ponerte un ejemplo, los turcos tienen poca genética árabe, mayoritariamente tienen de los tártaros, mongola. Hay un batiburrillo genético. O sea, entonces, ¿por qué te crees que los alemanes no querían a los judíos? Porque eran la degeneración genética que ellos veían en la raza aria. Ya. Pero bueno, pero que es mentira porque luego resulta que estudios posteriores israelitas demuestran que la pureza aria de los judíos era muy superior a la de los alemanes. Joder. Fíjate tú. Siempre nos quedaremos con la duda de si Hitler habría superado el test de pureza racial que hacían los nazis. Hombre, era medio judío, posiblemente lo hubiera pasado. Y además, lo bueno que tienen es que a los judíos han sacado los patrones genéticos y un judío de América puede saber de qué tribu es, de las 12 tribus de Israel. Ah, vale. O sea, fíjate. Pero bueno, yo digo, coño, sí que tienen tiempo que perder para dedicarse a buscar patrones genéticos de las tribus, de la mitología y del Antiguo Testamento. ¿No? Pero bueno. Bueno, a lo que íbamos, que son mitos arios, de literario, y que lo que intentas decir es que ese apocalipsis ario hace referencia a un mundo anterior que fue el punto de enganche entre el fin de ese mundo anterior y el principio del nuestro. Sí, porque si atas con Sumeria, los dioses desaparecen.
¿Y qué te dice el Apocalipsis? ¿Qué te dice el Ragnarok? Que los dioses mueren. Y si te das cuenta... Pero en Sumeria no hay un apocalipsis. No, pero los dioses desaparecen. Desaparecen porque se deja de creer en ellos, se deja de adorarlos con el tiempo. No, cuando llegan los acadios, los dioses ya no están. En la primera parte, que eran los Sumeria, sí que estaban caminando por la tierra. En la segunda parte, que son acadios, los dioses ya no están. Eso quiere decir, además, los dioses mueren. Eso quiere decir que ya no estaban. Pero bueno, es que también estamos hablando de mitos y cuentos, que a lo mejor tienen una pequeña base real. Pero si lo vas entrelazando, vas viendo que unos casan con otros. Pero porque vienen del mismo tronco. Ya está. Es como el tema este de los gigantes que están ahí en la cima del mundo. Bueno, la cima del mundo, lo que rodea el disco, según esto. Y ya puesto, me acabas de poner de puta madre que aún tienen que bajar los muertos en el barco con Loki, pues hombre, te digo una cosa, el Juego de Tronos bebe bastante de estos mitos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Toda la fantasía heroica, toda la literatura fantástica, de fantasía heroica y fantasía de aventuras, bebe especialmente de los germanos y de los celtas. Esto ha provocado a veces alguna protesta que, joder, siempre cogemos los mismos modelos, a ver si... Sí. Y bueno, están saliendo también novelistas de fantasía que hacen otra clase de settings y a lo mejor te ponen un mundo fantástico basado, yo qué sé, en la mitología griega. Por ejemplo, o en los mitos de Centro Europa de los eslavos, los Kalevala, los mitos de Mesopotamia antigua también, de Babilonia. Sí, porque Egipto no es tan divertido como estos. Bueno, entonces, ¿Thor está vivo? ¿El cazador de gigantes está vivo o está muerto? Porque si se sigue rezando, sigue vivo, ¿no? Sí, supongo que sí. ¿Cómo matas una idea? Preguntaba el Capitán América. ¿Cómo matas una idea? No, pues ¿Cómo matas? O mejor dicho, o mejor aún, en el cómic From Hell de Alan Moore, un diálogo que tienen William Withey-Gould y el Netley, el de las patillas, que están hablando de dioses, y le dice Gould a Netley: no desprecies el poder de los dioses, porque aunque no tengan existencia física real, no por ello tienen menos poder. ¿Qué es Marte sino la cólera del ser humano? ¿Qué es Afrodita sino nuestra excitación? Cierto. Thor es que sería el salvajismo, ¿no? Porque no era un salvaje realmente. ¿Thor qué era para nosotros? No sé si la fuerza, el coraje. El coraje, sí, el coraje, la protección, la idea de masculinidad un poco también. Es una especie de Hércules realmente. Sí. Se puede decir que es el mismo arquetipo. Es que son arquetipos que se repiten. Si te das cuenta, el arquetipo que Thor se repite en Hércules. También se puede, en los fenicios lo repiten en Mercat. Los sumerios lo repiten en Gilgamesh. No sé si te acuerdas. Sí. Y se va a repetir. Mira, los judíos lo repiten en Sansón. Sí. Hasta hoy en día también se repite con Hulk mismo, por ejemplo. Hulk. valga la... Incluso tenemos algún equivalente en la vida real, como el cantante de los mojinos escocíes. Hombre, yo iba a hablar de Puerro, que es un levantador de pesas, pero vale. Mira, Schwarzenegger, tío. Schwarzenegger, pues mira. Schwarzenegger con esa cara, cuando hacían El Informal, hacían los doblajes del Informal, aquel programa de TV5, a Schwarzenegger le ponían siempre voz de maño. Sí, el chuache. El chuache. Bueno, tenemos que acabar, pero para acabar vámonos al muro. ¿Y qué hay en el otro lado del muro, aparte de muertos y gigantes? ¿Vacío?
es que hay todo. O sea, después del muro se supone que no hay final. Después del muro, pues la cosa sigue, así que hay de todo. Vamos a acabar con algo muy bonito. Cuando Atreus se encuentra con algo muy bonito. Cuando Atreus se encuentra con Mor y le dice, no he encontrado las fronteras de fantasía. ¿Qué le dice a Mor? Se ríe de él. Atreus le pregunta, ¿qué es lo que te parece tan gracioso? Y Mork le contesta, fantasía no tiene fronteras. Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino está hecho de un pedazo de los sueños y esperanzas de la humanidad y por lo tanto no tiene fronteras. ¿Y qué es la nada entonces? El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Joder. Yo lo ayudo, yo lo odio y por eso ayudo a la nada a destruir. Porque los hombres que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar y quien tiene el dominio tiene el poder. Eso es lo que queda. Tras el muro solo hay el vacío. Bueno, esperemos que Thor no caiga nunca, ¿no? No. ¿Puedo mencionar una versión de Thor muy divertida? Sí, por favor. Aparece en un cómic de Neil Gaiman, de Sandman. Ahora no soy capaz de decir en cuál de ellos, pero creo que es en Estación de Nieblas, pero no estoy seguro. Sí, cuando Lucifer se pira y le da la llave a Morfeo, te destruirá. Y aparece, montan una reunión de dioses y aparece una versión de Thor bastante cómica que intenta ligar con la diosa egipcia Bast y que le enseña su martillo y dice, este es mi martillo, está duro, regio. Y puedo hacerlo más grande, le dice. Y la diosa Bast se queja a Morfeo. Sí. Muy, muy divertido. De hecho, es uno de los mejores cómics de todos los tiempos. Fue lo que cambió, junto con Alan Moore, creo que fue el autor que cambió el mundo del cómic en los 90. De hecho, es lo que hizo que... Bueno, un poco antes, empezó en los 80, en los 90. Sí, En los 80... Alan Moore trabajaba en DC y luego salió Vértigo, que era un sello de DC especializado para adultos. Hay partes de Vértigo que transcurren en el universo de DC, pero hay otras que no. Ejemplo, V de Vendetta, Watchmen, no transcurren en el universo. Sin embargo, Constantine, La Cosa del Pantano, de Sandman, transcurren en el mismo universo de Batman y Superman. Aunque a veces hacen como si no. No, ya, hombre, está claro. Y de hecho, si te das cuenta, pero John Constantine te lo sueles ver también por alguna serie regular de DC y otros muchos personajes. Si te das cuenta, cada vez hay más información. Va a haber un crossover entre Watchmen y la Liga de la Justicia. No sé si quiero verlo, pero bueno. Lo van a hacer. Se especula que el mundo de DC es la creación del Doctor Manhattan. Vaya. Porque cuando se despide Modrian, le dice, me voy a otro punto del universo y tal vez crea algo de vida. Vale, doctor, vale. O sea, que posiblemente el universo de DC sea la creación del Doctor Manhattan. ¡Spoiler! ¿Crees que me pegarán por esto? Pues no, porque ni siquiera sabemos seguro si es un spoiler o solo que te ha sentado mal la cena. No, hombre, pero esto no es mío. Esto es lo de las últimas informaciones que se están filtrando por Estados Unidos. Ya. Ya ha recorrido esto. O sea, que esto ya no es que lo diga yo, si ya había un rodaje, ¿sabes? Pues igual a quien le sentó mal la cena es al que lo filtró. O sea, ¿tú quieres que el universo de DC no sea una creación de Doctor Manhattan? Yo preferiría que no, pero bueno, al final van a hacer lo que les salga de los huevos, como hace siempre. Es que tiene una cosa, la precuela de Watchmen está bien y está mal. Está bien. No me molesta hoy. No, está bien porque sigue el ritmo, pero está mal, ¿por qué? Porque son tan capullos que no apuestan como hacía Alan Moore.
Porque Alan Moore se le sudaba la polla al correctismo y hacía un trabajo de calidad. Aquí no. Aquí no, es que el comediante no mató a Kennedy. Vamos a ver, todo el mundo sabe que el comediante le metió 2 tiros a Kennedy. Y sin embargo, bueno, también, pero fíjate, en la precuela, una cosa buena que tiene, que es el comediante el que se carga al hermano de Kennedy. Le dispara. Él es uno de los guardaespaldas que está en el hotel y cuando sale el otro, es porque el otro es un MK Ultra, está programado, es el comediante el que le pega el tiro a Toby y acusan al otro. O sea que la precuela tiene cosas buenas y cosas malas. A mí no me gustó que le quitaran ese... Es que lo dice bien claro. Que no me preguntéis qué estaba haciendo yo sería en Kansas. No, en Texas. No, fue en Dallas, La cuestión Dallas. Es que queda bien claro que él mató a Kennedy. Pero bueno, señor David, tenemos que terminar. Me ha gustado mucho, creo que hemos dejado bien claro los límites de lo que hay tras el muro. Y te digo una cosa, me preocupa que bajen esos muertos, porque son más chungos de lo que hemos visto nunca, ¿no? Sí, pero si puestos a bajar, que bajen y que hagan lo que tengan que hacer. Pero muramos con dignidad. O sea, sería peor pensar en una horda de paletos intentando ir al muro para defenderse de los muertos. El muro es indefendible. Sí. No, ya te lo digo. Pues vamos a terminar. ¿Quieres añadir algo más, David? No, la verdad es que no. Y cuando te fuiste, ¿qué te dijo él? Me dijo, ¡ahí va! Bueno, por lo menos no te dispara un rayo con el martillo. No, en realidad aunque tiene mal genio, si le sabes tratar, es encantador. Bueno, señores, esperemos que este viaje al muro final del mundo, con los gigantes y otras cosas peores que hay tras, les haya servido, les haya aportado algo y les esperamos en un siguiente programa. I'm your heart. Adiós.